Bueno, buenas tardes, encantado de estar acá. Después de la gran presentación que hizo María José, la verdad que me siento un poco como el malo de la película, porque, bueno, yo represento a básicamente al inversor en capital privado, que es un inversor que más que nada busca maximizar el retorno sobre el capital que está invirtiendo. Y desgraciadamente, yo creo, me encanta el fondo, el FIS que maneja María José. Me encantaría que hubieran muchos más y mucho más grandes, pero la realidad es que esa categoría todavía es muy incipiente y es una fuente bastante limitada de capital para emprendimientos sociales. El FIS de María José, como ella mencionó, tiene un capital de 4,5 millones. Eso representa el 1% del capital que tenemos nosotros en un fondo que es muy parecido a muchos otros fondos que están dando vuelta. Entonces, yo creo que el sector privado y el sector que se enfoca principalmente en maximizar retorno, creo que desgraciadamente tiene que ser una parte importante de la solución al problema y del acceso al financiamiento. Yo creo que en el mundo del capital privado, también nosotros como inversores estamos sujetos a presión que a través de los años ha ido creciendo por parte de nuestros mismos inversionistas para que las inversiones que hagamos nosotros sean lo más socialmente responsables posible. Nosotros, por ejemplo, en el fondo de Linsor Capital, aproximadamente la mitad de nuestro capital viene de inversores que son entidades sin fin de lucro, como fondos de pensión, endowments de universidades, fundaciones que básicamente depositan su capital en nosotros con la idea de que nosotros sí maximicemos ese retorno y se lo devolvamos a ellos para que ellos puedan después hacer su propia labor en sus respectivos campos. Y yo creo que por mucho tiempo, desgraciadamente, se va a seguir siendo el mecanismo a través del cual muchas organizaciones que ayudan a empujar el emprendimiento social se van a financiar y van a seguir creciendo. Yo creo que, a ver, mi experiencia a título personal con organizaciones como Nest es que el sector privado efectivamente tiene mucho que aportar para ayudar a eficientizar el proceso de recaudación de fondos y de accountability de emprendimientos sociales. La razón por la cual yo me involucré hace muchos años atrás con Nest y los he ido apoyando y siguiendo hace muchos años es justamente porque ellos hacen, yo creo, una labor muy parecida a la que hacen los fondos de capital privado, pero orientados exclusivamente a emprendimientos sociales. Y les exigen accountability, les exigen que puedan medir su impacto, les exigen que de alguna manera puedan generar en conjunto con la actividad que tiene el impacto social una forma de generar recursos, a veces creando líneas de negocios que son paralelas al objetivo social, pero que les permitan autosustentarse o levantar recursos para poder seguir desarrollando su propia actividad. Y yo creo que eso es algo muy válido. Hoy día tenemos 460.000 emprendedores microempresarios que han sido apoyados con financiamiento por parte del banco. Solo como efecto colateral, yo soy súper hincha de nuestros clientes, ¿eh? Yo creo que los microempresarios en Chile son emprendedores sociales 100%, ¿no? Cuando uno ve a un agricultor en una comunidad que está tratando de producir para dar trabajo, para cuidar también el entorno, quizás con una conciencia ecológica bastante más desarrollada de la que podemos tener nosotros y que la ha obtenido de forma súper rudimentaria en la práctica, ¿no? O cuando ve a la gente en las ferias libres, ¿no? Cómo han ido desarrollando, modernizando un mercado que aparece tan importante para nosotros hoy día cuando la alimentación saludable está siendo un tremendo tema, ¿no? Ahora, desde el mundo financiero tradicional, en este caso del sistema financiero, yo diría que para nosotros ha sido casi una labor media de evangelizar
donde a veces hemos tenido avances importantes o creemos que hemos avanzado y después no nos damos ni cuenta y hay 10 pasos para atrás. Y yo lo que observo un poco del sistema financiero en Chile, ¿no? De cómo apoya este tipo de actividades, tiene que ver con entender que en Chile existen básicamente, yo podría agrupar en 3 grandes mundos, ¿no? Quienes están apoyando con financiamiento. Vamos a hacer una distinción si esto no es para la partida, ¿no? Después te voy a decir lo que yo pienso por el tema del financiamiento de la partida, que ese es un tema en todo tipo de emprendimiento, no solamente en emprendimientos de carácter social. Una industria muy incipiente en este país, que todavía le falta mucho por avanzar. There's a real gap in the UK for risk capital for startup ventures. Most social investors are looking for 3 years annual accounts, social impact reporting. You know, this is stuff for mature organisations to have 3 years accounts that have been approved and audited. This isn't the territory for most startup social entrepreneurs. And there is a real gap. Things like Unlimited, which has an endowment which kind of funds startup social entrepreneurs with grant funding, and our lottery fund, so we have a national lottery that can seed fund startup ventures, again is the main source for the startup businesses. The problem that you have is that most angel investors or people investing in startups where the risks are higher expect very significant returns to compensate them for the higher risks that they're taking. And most social enterprises are not going to create mega profits in 3 years, in 5 years, in 7 years. And so to offset the risk, the perceived risk that they're taking, is unattractive to investors if they're only going to get moderate returns. We're undertaking a piece of research. We believe that social enterprises, by their nature, pose a lower risk than conventional startup businesses, but there has been no research in the UK or anywhere else, as far as we can gather, to ascertain the level of risk that they pose. But we believe that because of their social mission, because of their governance structures, and because of their accountability and transparency, they do pose a lower risk and therefore should attract startup capital investment that expects a lower rate of return in later years. But it's a major problem. Who should be funding this? Well, I think in some respects, we take this kind of rush towards mainstream investment, you know, the big institutional investors, and I think that's a mistake. Because these guys are and they are mainly guys, are wholly interested, and they would argue in many cases they have a fiduciary responsibility or a legal obligation to maximize financial return. They have to invest in organizations that meet their legal requirements to maximize the financial return on those investments. So investing in social ventures and enterprises is not easy for them necessarily. Where the big opportunity, I think, really does exist, and I think there's a lot of work to be done here, is churches, charities, foundations that inherently have a social mission and should be investing in line with their social mission rather than investing in tobacco, arms, pornography, sweatshop labor, all these kinds of toxic markets, because they believe that their mission is best served by maximizing their financial return wherever they invest. We've had a couple of big media stories recently that have exposed the church for investing in what we call payday lenders, lenders that exploit the poorest people in our community with interest rates on loans of over 5,000% a year. The Church of England is investing in this company, Wonga, that has interest rates of over 5,000%. And Comic Relief, one of our big annual fundraising charities, has been identified for investing in arms, mining, tobacco, and sweatshop labor. Completely. I mean, their investments are perpetuating the problems that they're trying to solve. And I think for people in civil society organisations, we should be going after the charities with millions of pounds in investments, governments, churches, and foundations, and getting them to be the early adopters of social investment, and certainly perhaps putting some of their money aside for investing in startup
ventures as well. Hay muchos ejemplos que uno podría mencionar de fundaciones o inversionistas sin fin de lucro que invierten en fondos y que estos fondos han invertido en compañías que no han seguido esos principios. Pero yo creo que la presión por parte de los inversionistas en entidades sin fin de lucro ha aumentado tremendamente. O sea, nosotros vemos en el caso nuestro que la exigencia de parte de nuestros inversores para que las inversiones que hagamos nosotros sean socialmente responsables ha aumentado tremendamente, y yo creo que esa tendencia va a continuar. Lo otro que yo comparto plenamente con Peter es que yo creo que nosotros no vamos a convencer nunca a los fondos tradicionales de capital privado, de venture capital, que inviertan en emprendimientos sociales. Yo creo que aquí se está creando, lo que se está creando es un universo de fondos como el tuyo, que tienen objetivos mixtos y que son perfectamente viables. Y cada día más hay inversores que están muy interesados y dispuestos a invertir en ese tipo de vehículos. Tú mencionaste las cifras de los billones de dólares que están invertidos en ese tipo de fondos pacientes alrededor del mundo, y que yo creo que eventualmente van a llegar con mucho más fuerza a Chile. Yo creo que una de las cosas que a mí me alienta de lo que yo veo acá es que en el mundo del emprendimiento social acá en Chile, yo creo que hay una oferta mucho mayor que, por ejemplo, en el mundo del venture capital acá en Chile, de oportunidades de inversión o de emprendimientos que se están desarrollando, que ideas que se están desarrollando. Yo el otro día, por ejemplo, hablaba con Julián Ugarte, que es el fundador de Social Lab, y él me hablaba de la plataforma abierta que ellos crearon y de los miles de emprendimientos sociales que se postulan para ser seleccionados por Social Lab para recibir, creo que son 25 millones de pesos que le da Social Lab a la idea para ver si la idea la pueden de alguna manera sacar adelante y pasar a la etapa siguiente. Sí, efectivamente nosotros en varios de los proyectos en que estamos invirtiendo existe un subsidio por parte del Estado que hace que esa institución funcione. Por ejemplo, en el caso del colegio, el colegio en Codao, esta región, el colegio Luis García de la Huerta, reciben subsidio por los alumnos y ellos necesitaban recursos para construir esta infraestructura. Luego duplican esos subsidios por poder llegar a una jornada escolar completa. Entonces eso es un ingreso relativamente estable que a nosotros nos permite poder invertir ahí disminuyendo el riesgo. Pero existe un problema ahí, porque en el fondo el colegio no tenía los recursos para construir esa infraestructura y poder acceder a mayores alumnos. Entonces ha surgido efectivamente, como dice Gonzalo, una oportunidad ahí de poder desde el sector privado hacer más eficiente ese proceso, ¿no es cierto? Y permitir que esos colegios se vean beneficiados no solo con el aporte del Estado, sino que también con el aporte de privados. Lo mismo ocurre en el caso de las ATES, ¿no es cierto? Nosotros financiamos una ATE que es Promeduc. Promeduc es una empresa que mejora la calidad de la educación de colegios vulnerables, y eso lo hace a través del subsidio que reciben los colegios por recibir alumnos prioritarios. La idea es disminuir la discriminación que ocurría con alumnos prioritarios en los colegios. Entonces, el Estado entrega un subsidio al colegio que recibe alumnos prioritarios y esos recursos los puede destinar principalmente a entidades externas que capacitan y mejoran la calidad de la educación de esas instituciones. Y han surgido muchas ATES, que son estas asesorías técnicas educacionales externas en torno a estos colegios. Y bueno, Promeduc era uno de estos colegios, de estas ATES, ¿no es cierto? Invertimos en ellos y ahí me gustaría contar como un caso relativo de éxito, porque con ellos acordamos una línea de crédito, una serie de desembolsos que les iba a permitir a ellos crecer en la venta de estos servicios, que hoy en día estaban limitados a la red de colegios de la comunidad ignaciana, que es donde ellos trabajaban desde la Fundación Fe y Alegría. Con los recursos empezaron a crecer, a vender a otras instituciones. Al mismo tiempo empezaron a desarrollar de mejor forma el sistema que ellos han sido pioneros en él de
del método Singapur para aprender matemáticas. Empezaron a aprenderse, ganaron una licitación por parte del Estado de este libro para promover el método Singapur. Y en resumen, empezaron a crecer en áreas mucho menos intensivas en capital de trabajo de lo que nosotros habíamos proyectado. En el mediano plazo fueron capaces de pagarnos, ¿no es cierto?, devolvernos el crédito y lograr ser autosustentables. Pero esto justamente, como decía Gonzalo, con una mezcla de que recibían subsidios por parte del Estado a través de esta ATE y con nuestro aporte pudieron ser capaces de crecer y lograr mejores resultados. One of the things that we have in the UK coming in next year is social investment tax relief. And again, the government must have a role in stimulating these markets. They won't just happen. Governments can do many things that are useful, believe it or not. I know that's sometimes hard to believe. But they can. And social investment tax relief gives an incentive to investors, a tax benefit, a break, to invest in certain types of social enterprise. So those that are regulated in the UK. So community interest companies, charities, and cooperatives that are trading for a social benefit, not just an employee benefit. And this is going to emerge in 2014. And I think these sorts of incentives need to be encouraged. But also, I think the point that was just recently made about everyone becoming an investor, a social investor, is really good. So governments can also create much greater transparency. So does anyone here have a pension? Anyone have a pension in the room? Do you know where your pension is invested? What sorts of companies your money is being invested in? If we can create much greater transparency of the investor institutions that work on our behalf, and we can take much more control and we can encourage our money, because it's our money, to be invested in pro-social investments, then we can all become social investors. And really the point around kind of socially responsible investment portfolios, most of them are simply ethical. They're not pro-social. They take out tobacco, they take out arms, and they take out pornography, but they leave everything else in. And not everything else is pro-social. There are still many things that you or I may feel uncomfortable about investing in. So we need to have, yes, ethical investments are a first staging post, and we should celebrate those, but we need to go beyond just having ethical, and we need to go to pro-social that invests in house building, care for the elderly, the reduction of poverty. Those sorts of issues also need to become investable, not just taking out the toxic ideas like tobacco and arms. Y yo me quedo con lo que dijo Gonzalo en su exposición, cuando a quienes estamos haciendo, quienes estuvimos haciendo empresa convencional, empiece a no darnos lo mismo, ¿no?, las externalidades negativas de lo que hacemos, encontremos que son inmorales y nos den vergüenza, ahí recién podemos hablar de cosas. A mí, de verdad, no me parece que para que un inversionista quiera invertir en empresas sociales, el Estado le tenga que dar franquicias tributarias. Si esto tiene que ver con un principio ético, como lo mencionaste tú, con una forma de ver la vida y de ver la sociedad, donde a todos nos puede ir bien, pero todos tenemos que poner un poquito de nuestra solidaridad y de nuestra generosidad. Yo por eso creo que, como esto es un tema de tiempos también, pero también siento que la sociedad cada vez nos va a dar menos tiempo, yo creo que uno tiene que caminar en dos etapas paralelas. O sea, acá hay que dar ejemplo y hay que hacer cosas. Lamentablemente, cuando tú tratas de hacerla dentro del sistema, no te funciona, ¿no? Por lo tanto, yo creo, por ejemplo, en el caso mío, desde mi experiencia, en una industria de las microfinanzas que yo creo que hay que desarrollarla por afuera de los bancos, porque nadie más lo quiso hacer. Yo llevo 17 años tratando de convencer a los bancos que hagan esto. Y aquí estamos, solos, con el 62% de participación de mercado, porque incluimos a la ONG, porque si la sacamos es mucho más alta nuestra participación de mercado, y casi el 75% de las colocaciones o de los créditos que hoy día se dan a los microempresarios. Entonces, ahí lo que estoy haciendo yo estoy promoviendo que se desarrolle una industria de las microfinanzas por fuera del sistema tradicional. Y cuando vean ahí que la cuestión resultó, espero que muchos de los que están aquí que no nos creyeron empiecen a mirar que realmente hay una tremenda oportunidad donde ellos también pueden ganar dinero, pero además lo pueden ganar de una forma que al final del día te hace dormir tremendamente tranquilo, que va a haber abierto las puertas y generado igualdad de oportunidades para otras personas. Siento que en el tema de las etapas tempranas te va a tocar hacer lo mismo, que no tenés que la María conseguir todos los fondos de inversión
tienen que buscar su camino propio, ¿no? Y no tratar como tanto de reconvertir a los otros, porque es una tarea un poquito titánica. Entonces creo como harto el camino por el lado, y creo que en ese camino por el lado es porque tenemos que dar respuestas más urgentes. En el panel anterior hablaron de la paciencia, pero está bien, hay que tener paciencia, pero yo siento que hoy día la sociedad y nuestras comunidades nos están demandando respuestas mucho más urgentes. Entonces, o nos salimos al metro cuadrado, o vamos a tener que empezar a hacer cosas por el lado, ¿no? Buscando a la gente que sí tiene el ADN y sí tiene la convicción de que se puede hacer empresa de una forma distinta. Yo estoy muy de acuerdo en que efectivamente hay que, de alguna manera, hacerlo por el lado. O sea, de hecho, la historia del FIS, el surgimiento del FIS, es absolutamente por el lado, sin ningún apoyo de nadie, ningún subsidio de nadie, con capitales absolutamente privados y recorriendo las calles, tratando de levantar y promover este nuevo modelo. Lo que sí me parece que es muy importante es que los inversionistas tradicionales no se sientan excluidos, sino que si se quieren excluir, se puedan excluir. Estoy de acuerdo contigo, pero esto es una invitación incluyente. Todos podemos invertir con sentido. Y no necesitamos requisitos especiales. Es un mecanismo de mercado que lo podemos utilizar e invertir con sentido. No hay rocket science aquí, no hay que invertir en ninguna rueda, se puede, es un instrumento que se puede utilizar y están todos los inversionistas invitados a ello. Como que me parece que no es bueno dividirlos entre los buenos y los malos, sino que estamos todos llamados a poder incorporar nuestros valores a nuestra decisión de inversión. Ahora, absolutamente de acuerdo contigo, uno no puede esperar a que esté todo el mercado y todo el sistema funcionando para uno fácilmente emprender. El emprendedor social tampoco puede esperar que tener financiamiento desde el día 1 y tener un sueldo fantástico. Esa no es la realidad de ningún emprendedor. Pero sí podemos ir fortaleciendo nuestro mercado, nuestra industria, tanto desde los inversionistas como de los emprendimientos y las inversiones, las instituciones sociales. A mí cuando escucho ese tema y también en mi propia experiencia me parece que es un tema que tiene mucho que ver con conciencia y cultura. Como si yo voy a invertir dinero, clásicamente, este todo tema no es en mi mente y solo hay como muy pocos criterios de riesgo y ganancia. Y los otros temas son al lado. Y yo creo que los inversionistas tradicionales o los bancos podrían tomar un gran rol si en ese momento cuando alguien llega a hacer la inversión se ofrece como las opciones de la inversión social y también se muestra como el efecto o la responsabilidad que va con una inversión, porque culturalmente es un tema que no es conectado. A mí me encanta una experiencia, nosotros la hemos estudiado harto y hemos tratado de copiar algunas cosas particularmente porque también esta asesoría, en la medida que tú bajas en la escala socioeconómica y llegas a sectores más vulnerables, menos hay, ¿no? En términos de la masividad, porque es tanto lo que se requiere que no es tan fácil llegar. A mí me encanta lo que hace Triodos Bank, ¿no? que se llama Banco Ético, ¿no? Y de alguna manera tiene todos estos conceptos de asesoría. Nosotros estamos tratando de copiar varias cosas súper humildemente, con recursos escasos como banco público, pero le ponemos harto esfuerzo y harto compromiso. Pero tiene una cosa que nosotros no hemos podido hacer y que me parece súper interesante. Tú sabes quiénes son los que ahorran, ¿no? Y de dónde el banco obtiene los fondos, ¿no? Por lo tanto, puedes elegir en términos de... O estás informado porque ellos, por ejemplo, no captan fondos de actividades que no son respetadas, que no respetan el medio ambiente, ¿no? Y toda esa información es transparente, o sea, tú sabes el dinero que te están prestando, de dónde lo obtuvo el banco, ¿no? Esa figura, algunos me dicen, no, yo todo lo cuento súper bonito y a lo mejor no es tan así, pero no importa, la figura que cuenta la literatura de Triodos Bank, como ponerlo en mente como un aspiracional del tipo de sistema financiero que a mí me gustaría construir y me gustaría tener, lo encuentro pero así fantástica. Falta un poco el instrumento, no es solamente el préstamo. Yo creo que lo que falta, porque una de las cosas que tenemos que entender es que la industria de Impact Investing es una industria. Entonces, lo que falta son fondos de capital temprano también, que se llaman, o sea, que están invirtiendo $200,000 o $50,000. Porque los fondos, o sea, en general, empiezan con $1 millón. Entonces, en verdad, esa etapa temprana, y insisto un poco en el rol de la donación acá,
Porque lo que pasa es que en el mundo empresarial tenemos el capital de riesgo, ¿no? Y en el mundo social, ese capital de riesgo podría ser una donación que se maneja como una inversión, ¿me entiende? Y yo creo que eso falta, eso es lo que falta y lo que podemos innovar como instrumento diferente, donde se hace un GEARS, pero para eso. Y se hace también el otro lado de la moneda, que es el GIN, que es que nosotros tenemos que también medir nuestro impacto. Entonces, solamente, no sé, si alguien no ha oído nada sobre la donación en estos instrumentos de financiamiento. Y no sé si alguien quiere comentar o si no hay nada que agregar. Existen estos tipos de financiamiento. Acumen Fund funciona así, ¿no es cierto? Un fondo que se levanta con donaciones, pero que invierte en proyectos sociales. Eso existe. Y sería genial que existiera en Chile, que se potenciara en Chile. La verdad es que en Chile hay que potenciarlo casi todo hoy en día. Necesitamos mayor financiamiento. Yo lo mencionaba en la presentación. Existe escaso financiamiento a esta industria en Chile. Básicamente hoy en día es el FIS. Obviamente necesitamos mayor financiamiento para la etapa más temprana del desarrollo de proyectos y eso es una necesidad. Ahora, yo creo que lo atractivo para el sector financiero y dado este panel, lo atractivo para el sector financiero es verlo como un instrumento más de inversión y a la filantropía invitarlo a participar en el financiamiento de proyectos sociales desde la filantropía y tal vez que hace esta conexión entre el mundo de la filantropía y el financiamiento, pero dado este panel a mí me parece que lo atractivo a los inversionistas en Chile es llamarlos a invertir con sentido, a invertir involucrando sus valores, pero no necesariamente pensando en su billetera de las donaciones, sino que pensando en una billetera a la hora de invertir. No sé si me explico bien.